Hola a todos, amigos del canal de YouTube de pokeryajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Tenemos un nuevo vídeo, en este caso se disputó la ronda 4 de la final de maestros. Y tras el día de descanso y tuvimos que lamentar para los aficionados españoles la derrota de Vallejo ante Anand. Anand llevaba blancas, un Anand que está bastante fuerte en este torneo y lleva 3 victorias solo y unas tablas. Y la otra partida fue tablas entre Ponomariov y Aronian, ¿no? La partida Anand-Vallejo fue un gambito de dama aceptado. Vallejo preparó la línea con E4 de blanco con caballo C6 y la verdad que se quedó pues un poquito peor y bueno, Anand jugó una partida bastante cómoda y no se podría decir cuál fue un error gordo. El Vallejo no era capaz de explicar cuál había sido su error y que todas las jugadas de Anand le parecían todas normales, que simplemente se veía pues mal, que no pudo hacer nada, ¿no? Quizás una mala elección de apertura. Llegó a decir que esta línea de caballo C6 posiblemente pues que no se pudiera jugar, ¿no? Un poco en caliente, un poco a lo mejor sí, un poco exagerado, pero bueno, de que le daba la impresión de que se había quedado bastante mal. Y la otra partida, Ponomariov, con un pequeño detalle, esta ronda en realidad es la ronda 5 al principio del torneo en vez de la 4. Hubo un cambio de organización. A veces cuando hay torneos cortos, doble vuelta, se altera el orden por el tema de los colores, ¿no? Porque era el hecho de que Ponomariov terminó con blancas y había jugado las dos primeras con negras y le debían tocar las dos blancas. Le va a pasar a Vallejo también, pero cambiar la cuarta por la quinta realmente no arregla este problema, con lo cual me quedó muy claro la duda de por qué este cambio de colores, ¿no? de ronda. Bueno, Vallejo va a jugar con 3 negras y lo mismo va a jugar Ponomariov con 3 blancas seguidas. Y nada, la partida fue primero que Ponomariov pensó que jugaba con Anand en vez de con Aronian, y bueno, fue una partida, una catalana, donde fue bastante interesante. En un momento dado el blanco sacrificó un peón, yo creo que tuvo ventaja, pero luego, bueno, no afinó y la partida acabó en tablas, ¿no? También se disputó la ronda 5 de la Copa de Europa de Clubs y tuvimos aquí que destacar la gran victoria del Sokar, que ya era líder y ahora pues bueno, refuerza su liderato al ganar al número 2 del ranking, al Objetivo Risarcimento italiano. Pero hay que destacar que Caruana ha vuelto a ganar hoy a Mamedyarov, una partida pues también bastante interesante, y Caruana virtualmente se coloca con 2.842 puntos, una bestialidad de elo, solo a 20 puntos de Carlsen, y realmente pues vemos que sigue ahora mismo pues en un estado de forma increíble, ¿no? Aquí ha cedido unas tablas ante Svidler, pero sigue ganando y bueno, tremendo. También quiero destacar que Anand con su victoria ha recuperado el número 3 del mundo virtual, siempre en la página Live Chess Rating 2700 lo podéis ver. Anand se coloca tercero con 2.797 y también Topalov, que hoy ganó una buena partida también interesante a Nakamura, dio la victoria decisiva para el Sokar. También se coloca quinto del mundo con 27.95. Entonces tenemos algunos movimientos. Es destacable que Aronian, que estaba siendo número 2 y muy destacado durante muchos años, pues ahora mismo está el número 6, ¿no? Está bajando 9,8 y está en 27.94. Bueno, todavía quedan, casi todos los jugadores están jugando. Grischuk está en número 4 y del segundo al décimo están jugando todos aquí, o sea que bueno, todavía cuando acabe la Copa de Europa y el torneo de Bilbao, pues tendremos estabilizado cómo queda el tema del elo, ¿no? Pero bueno, Caruana sigue sumando puntitos y veremos si es capaz. Yo ahora mismo no veo descabellado que acabe alcanzando a Carlsen, no porque él vaya a subir mucho más, pero que parece que sí, que pueda seguir subiendo un poquito más, sino quizás porque Carlsen también le cuesta mantener este elo y lo puede acabar bajando, ¿no? Entonces, entre que suba un poquito más Caruana todavía, y baja un poquito más Carlsen, podemos tener incluso ahí a Caruana como número 1 del mundo. Bueno, vamos con las partidas del día. Empezamos por Anand Vallejo. Empezó con, como os dije, un gambito de dama y Paco jugó caballo C6, preparó esta variante contra E4, son más comunes E5 y caballo F6, pero bueno, preparó esta variante, que hay bastantes partidas, es la tercera que se ha jugado con unas 2.600, o sea que bueno, una apertura perfectamente jugable. Caballo C3, línea principal y alfil G4. Alternativas a caballo C3 son alfil E3 y D5.
¿vale? Caballo F3, alfil G4, D5, todo esto es más o menos normal, al caballo E5, alfil F4 y aquí caballo G6. Tomar en F3 es un poco peor. En esta posición lo más jugado es caballo G6, tomar en F3 parece un poquito peor, ¿no? Alfil por C4 y digamos que las blancas tienen dos piezas desarrolladas, un fuerte centro, columna G abierta, van a hacer pues caballo C3, dama 2, pueden enrocarse en largo y me parece que tienen ventaja en esta posición, ¿no? Se juega caballo G6, es la normal, alfil E3, también se ha jugado alfil G3, por ejemplo una partida Mameyarov-Najer el año pasado, en Hanti-Manchilly, partida que ganó Mameyarov, probó con alfil G3, E5, también la línea principal, la alternativa es caballo F6, y alfil por C4, de nuevo caballo F6. Aquí a veces se juega con el orden primero de A6, aunque ya digo, suele ser bastante similar, ¿no? Hay algunas líneas independientes, por ejemplo, alfil E2, caballo F6, caballo Fd2, y vamos a transponer a muchas líneas parecidas a las de la partida, ¿no? Caballo F6, aquí caballo C3, y ahora A6. Es cuestión de gustos, aquí se ha jugado también, por ejemplo, caballo H4, este año una partida entre Pozny y Mastro Vasilis, en Grecia, donde se jugó caballo H4 y la partida la ganó el blanco. Bueno, es una idea también interesante, se jugó en esa partida torre G1. Cualquiera de las dos es una jugada que tarde o temprano que acabará haciendo, se puede intercalar jaque en B5 primero, jugaron aquí alfil D6, jaque alfil D7, dama B3, y aparentemente la posición también está equilibrada, ¿no? Es una idea a tener en cuenta. A6, esto es lo normal, y ahora alfil E2. Esta parece ser la mejor jugada, aunque también se jugó mucho en Roque, por ejemplo Karpov jugaba mucho esta variante, una partida con Milov en el año 97, hay varias, ¿no? Que os pongo de ejemplo, esa siguió así, era muy típico, ¿no? Cambiar los alfiles y bastante parecido. Es una partida bastante estratégica y del estilo tranquilo que le gustaba a Karpov. H3 también se ha jugado, Van Well y Zagaraski, por ejemplo, una partida ya algo antigua, donde jugó agresivo el blanco y consiguió ligera ventaja también. Pero bueno, en principio alfil E2 está bien, aquí alfil D6, ahora caballo D2, de nuevo esta maniobra, que es muy típica, se puede jugar primero en roque, y ahora alfil por E2. Aquí sí que esta jugada es un poco más extraña, ¿no? No es que haya muchas, hay unas 100 partidas más o menos en mi base, y la mayoría de ellas, la jugada es alfil D7, ¿no? Es una jugada bastante más común, y aquí tras enroque y enroque, pues tenemos unos cuantos ejemplos, ¿no? que podemos encontrar en la teoría. Pero bueno, ya os digo que, por ejemplo, se puede jugar con caballo C4, con enroque, hay bastantes ejemplos prácticos. Parece un poco mejor, Paco decía que sí, bueno, que comentaba también al acabar de que quizás alfil D7, pero que seguía pareciendo una posición más cómoda para blanco. Aún así parece mejor mantener los alfiles. Tras alfil por E2, dama por E2, enroque, pues de repente las blancas tienen una posición bastante cómoda, ¿no? El objetivo principal es, sobre todo, al faltar los alfiles, ¿no? Uno de los planes blancos va a ser ir a C4, el caballo puede incluso acabar viniendo a E3 y a F5, también se puede jugar en la columna C y presionar rápidamente pues, la posición de las negras, ¿no? Sobre todo la columna semiabierta C aquí es muy importante. Todavía había algunos ejemplos, H6 por ejemplo, G3, esto fue parecido a la partida, pero ahora dama D7, una jugada que Houdini recomienda varias veces y que Paco la pudo hacer en varios momentos como la mejor jugada para el negro, aún así pues, lo valora con ligera ventaja blanca, F3 y aquí caballo H7, jugó Nikolic contra Rostein blancas, Nikolic negros, en Valievo en 2012, una partida que acabó en tablas. Aquí es interesante torre AC8 directamente, quizás esto es más parecido a lo que pudo ser en la partida, es un poquito mejor que lo que se jugó, ¿no? También se había jugado dama D7 directo, también es interesante, tras F3, torre C8, torre D1, caballo E8, caballo B3, H6, bueno, el blanco también quedó un poquito mejor, una partida más para Svili y Piquet del año 93, había jugado así, que acabó ganando el negro, pero bueno, es interesante, y también es interesante directamente torre C8. Creo que la dama en E7 no es la mejor casilla, y no va a acabar estando bien. Aquí jugó Anand, torre Fd1, yo creo que ya se podía jugar G3, o de hecho había algunas partidas en esta posición, ¿no? De hecho torre Fd1
No sé si no es... no es novedad, todavía había una partida, pero bueno, sí que hay otras jugadas para blanco. Se podía jugar caballo C4 directo, de hecho Anand lo dijo también en la rueda de prensa, le parecía interesante esta jugada, se había jugado así en Nenashev, Botsari, ya hace algún tiempo. Caballo B3, esta me parece un poco peor, de Brunner contra Betsosin, Suiza 2014, Brunner un jugador de 2450 de este propio año, y creo que G3 directa es la mejor, ¿no? Esta jugada va encaminada a luchar contra el caballo de G6, sobre todo a quitarle las casillas y poder maniobrar tranquilamente, ¿no? Esto es en Romanko contra Ivaknikova en el año 2011 y ya os digo que parece una muy buena jugada. Anand la hizo una jugada después, torre CD1, torre AC8. Aquí sí que es novedad, según mi base, ya solo encontré una partida con H6 y tras torre AC1, esto es por no haber hecho G4, lógicamente, el negro metió aquí caballo F4 y bueno, se complicó un poquito la partida, de hecho acabó ganando en pick contra Lamy, Erwin Lamy, pero bueno, en el año 2003, cuando Lamy tenía solo 2438, solo entre comillas, pero bueno, creo que era interesante, por eso hay que hacer G3, ¿no?, del blanco. Y también en vez de torre AC8, pues de nuevo otra vez, dama D7, aunque se perdiera un tiempo, creo que era mejor jugada. G3, ahora sí Anand hace esta jugada buena, como ya os dijimos, va preparada para dejar este caballo sin casillas. Paco jugó H6, ya es una posición un poco difícil, de nuevo dama D7 está en el aire como una posible alternativa, y cambiar los alfiles tampoco aliviaba mucho la situación, torre AC1 o caballo C4 con la idea que os comenté, y la presión en la columna C pues va a ser importante, ¿no? Tenemos aquí un peón retrasado, tenemos una posible debilidad aquí en F5, y los caballos negros no están bien. H6, torre AC1 y Paco acaba haciendo C6. De nuevo dama D7, porque también el caballo podría venir a E7, intentar en algún futuro caballo E8 y F5, pero bueno, algunos planes para el negro, ¿no? Aunque la posición, ya os digo, es que, como decía Anand, las blancas juegan sin ningún riesgo, tienen un plan muy fácil y tienen una ventaja y una posición muy fácil de jugar, ¿no? Y es complicado para el negro encontrar jugadas útiles y un plan sano. Paco intentó hacer C6 para abrir la columna C y no quedarse con el peón retrasado, pero bueno, caballo C4, buena jugada, C por D5 y aquí tomó caballo por D5. Bueno, aquí vais a ver que vuestro ordenador, seguramente, muchos de ellos van a dar la jugada como caballo B6, que evidentemente parece muy buena, porque si las negras, por ejemplo, jugaran torre CD8 o torre en algún sitio, torre CD8, pues claro, caballo B por D5, con un fuerte caballo en D5, las blancas tienen una buena ventaja. Pero a esta idea, Paco pensaba jugar así, torre por C3, y ahora no se puede comer de torre porque hay un doblete, incluso pues D por E4. Objetivamente, el ordenador va a dar aquí una clara ventaja blanca, incluso casi decisiva, pero sin embargo ellos en la práctica, para que veáis su opinión, pero de los dos estaban de acuerdo en que no había por qué dejarle al negro que sacrifique una calidad, ¿no?, y que consiga aquí cierto juego. Entonces, por eso simplemente Anand tomó caballo por D5. Como veis, pues muchas veces estos grandes maestros tienen su propia visión, que aunque el ordenador o la puntuación numérica nos diga que es una mejor jugada, ellos lo sienten de otra manera, en el cual considera que Paco aquí no tiene ningún contrajuego, y aquí, aunque haya ganado una calidad, pues tienes un peón, de repente tenemos una debilidad en C3, tenemos la estructura mal, y puede tener cierto contrajuego el negro, aunque objetivamente le dé nos dé más ventaja de puntos, ¿no? Que no me explico bien. Bueno, caballo por D5, una jugada tranquila, caballo tomamos de torre, alfil C5, estamos atacando el alfil además, torre D1 y alfil por E3 y caballo por E3. Bueno, este cambio ayuda a ir al caballo, pero tampoco hay muchas jugadas muy útiles aquí, ¿no? B5, por ejemplo, cambiaría el blanco, caballo E3, seguiríamos con ventaja y además estos peones, creo que avanzados, también estarían un poquito más débiles. Alfil por E3, jugó dama B4, el caballo va a F5, como habíamos dicho, torre C4, aquí tocando el peón de E, caballo D6 y torre C6. Era un poco mejor torre C7, pero no hay duda de que las blancas mantendrían una clara ventaja. Primero jugó A3, dama B3, torre D3, dama B6, vuelve el caballo F5. Ahora el objetivo es claro, ¿no? Las torres quieren dominar la columna D, también tenemos el posible dama G4 y H4, H5. Este caballo es muy fuerte, mientras que las piezas negras pues están bastante pasivas. Torre 8, esta jugada es mala, ya da a los módulos ventaja decisiva, o sea, fijaros, pero bueno, la mejor de nuevo era torre C7, había que tratar de impedir la entrada en séptima a todo coste, pero las blancas tienen una posición muy cómoda, con una clara ventaja aquí,
y además pues empezaba a haber poco tiempo y realmente era una posición difícil donde Paco lo iba a tener difícil para poder salvarse, ¿no? Este torre 8, que es una jugada en principio pues parece que normal, pues torre D7, ya os digo, ya aquí da ventaja decisiva, ¿no? Torre G6, F6, dama G4, el plan que os estaba diciendo, y a dama C6 simplemente H4. Es muy difícil, está el tema de la clavada, como veis está el mate en el aire, y es que no es fácil deshacerse de esta presión. De hecho Paco jugó aquí H5, pero tras dama por E4, simplemente torre D8, dama C6 y dama G5. Volvemos a reforzar la amenaza H5 y seguimos sin poder defendernos bien. Aquí jugó dama E6, bueno, esto ya está desesperado, pero ya os digo, no hay una jugada fácil en esta posición, porque se está amenazando H5. Sacrificar una calidad sería una solución, pero la posición es desesperada, ¿no? Paco jugó dama E6 y tras torre 1 D6, pues tuvo que, bueno, abandonó porque perdía, bueno, quedaba completamente perdido, ¿no? La única jugada es dama por F5, a la que sigue torre por E8 y tras torre por F6, dama por, peón por, calidad, peón de menos, bueno, esto está totalmente perdido, así que torre 1 D6 y abandonó. Bueno, vamos a pasar más rápidamente la partida de Ponomarev, porque os quiero enseñar también la victoria de Caruana de la Copa de Europa de Clubs, que creo que también es bastante interesante, más que esta partida. Simplemente, bueno, esto fue una catalana, como ya os dije, el pobre Ponomarev pues había pasado el día libre y hoy preparándose contra Anand, y resulta que le tocaba jugar con Aronian, como tampoco sabía muy bien qué jugar. Bueno, esta catalana se jugó con A5, aquí A3, una jugada de moda, aunque hay muchas opciones, enroque, caballo C3 o dama C2 son las líneas principales. Lo ha jugado pues Anand Topalov, tenemos a partidas de Carlsen contra Kramnik, de Grishko y Mamediyarov, tenemos, bueno, varias partidas importantes. A3, aquí alfil por D2, la alternativa es retirarse a E7, por ejemplo lo había hecho Grishko, aunque casi todo el mundo toman D2. Tras dama por D2, que esta es un poco extraña, aquí es mucho más normal jugar caballo BD2, y bueno, tras por ejemplo si B5, pues tenemos un par de partidas interesantes, ¿no? Nielsen contra Shore jugó A4, una partida que acabó en tablas en el año 2002, también B3 es interesante, del 2010, entre Zhu Jingzhao y Nairich, partida que acabó en tablas. Este dama D2 es extraño, la dama normalmente aprovechamos para sacar el caballo, porque la dama normalmente va a ir a C2, ¿no? Para presionar el peón de C4. Dama por D2 y caballo BD7. Curiosamente esto, según mi web, es novedad, según mi base, vamos, había que jugar una partida con C6, enroque, y aquí juega C6. Creo que era mejor directamente caballo B6, y las blancas ahora aprovechan para quedar un poquito peor. Esto es mejor, esto es todo muy típico, la dama al final acaba viniendo a C2, este caballo E4 tampoco creo que sea muy allá. Pero bueno, esta objetivamente la posición es muy cómoda, porque a cambio de un peón, las blancas tienen un centro y atacando un poquito, ventaja de espacio sobre todo, y atacando el peón este doblado, que lo pueden recuperar rápidamente, ¿no? Aquí había dos jugadas interesantes, torre F1, caballo E5, creo que todas daban ligera ventaja blanca, torre D1, enroque, torre F1, aquí tras dama E7, torre a C1. Parecía interesante B3, y aquí hay compensación también por el blanco, y la posición es parecida a lo que se dio en la partida. Aquí Aronian encontró C3, esta idea, que al final no está claro si es tan buena, pero si torre D8, E5, caballo F5 y caballo por, dama por, creo que las blancas aquí tienen ventaja, ¿no? Van a tener un alfil mucho más activo que el de su rival, ¿no? Que como veis está aquí bloqueado por sus propios peones. Este peón también puede acabar siendo una debilidad, y la presión sobre D4 no es tan fuerte. El caballo blanco va a poder colocarse en un futuro y las blancas tienen una posición ventajosa. Aquí no vio torre B1 Aronian, de hecho lo comentó en la rueda de prensa, ¿no? Solo pensaba B por C3, caballo por E4, dama por E4 y dama por A3. Claro, aquí las negras están bien, van a acabar comiendo este peón y acabar sacando sus piezas, pero simplemente torre B1 y aquí tras C por B2, torre B2. Las blancas tienen un peón de menos, o sea, no han recuperado su peón, pero tienen una muy buena compensación en la gran ventaja de espacio que tienen, ¿no? Caballo E8, jugada un poco triste para las negras, torre B6, dama por A3. También aquí creo que igual torre A1, caballo D7, caballo C4 todavía era mejor. Y aquí de nuevo caballo D2 un poquito más precisa, con dama C3, con idea de caballo C4 y presionar el peón de A5. Las blancas mantenían una ventaja. Pero no lo hizo, dama C3, dama D8, dama C5, caballo F6 y aquí F4, creo que torre B3 podría ser un poco mejor, y ahora con caballo D7 parece que las negras ya igual. Las blancas tienen muy buena compensación, pero sin caballos tampoco es fácil penetrar en campo enemigo, más con esta jugada.
que evita cualquier posible ruptura en D5. Pero ya os digo, la posición ahora aquí estaría más o menos equilibrada, es decir, las blancas tienen compensación, pero nada más. Aquí empezaron una serie de maniobras, luego además recordar que aquí no hay incremento y ambos jugadores empezaban a estar cortos de tiempo. Dama C2, H6, rey E3, el rey un poquito activo. Como veis, las piezas blancas son mucho más activas, pero no es fácil de entrar en la posición negra porque no hay ruptura. Se podría intentar algo en el flanco de rey, a lo mejor trayendo las torres y H4, G4, G5, pero bueno, esto también podría dar lugar a que las negras pudieran tener, digamos, a sacar sus piezas, ¿no?, del flanco de dama, ¿no?, si la torre se va. Pero bueno, ninguno quiso tomar riesgos, como veis, posición bastante tranquila, repitieron así un par de jugadas, torre por aquí, acerco mi rey, muevo mi alfil, estábamos en la jugada 35 para pasar el control, y de hecho, una vez pasado el control de tiempo, aquí jugó dama C5, se cambiaron las damas, torre B1, y una vez pasado el control de tiempo, pues dejaron la partida en tablas, porque objetivamente pues no hay ninguno de los dos que pueda mejorar mucho su posición. Una partida interesante desde el punto de vista teórico, donde creo que el blanco sí que pudo quedar un poquito mejor, pero no fue capaz de Ponomariov de encontrar las mejores, y la verdad es que Aronian pues no estaba muy cómodo, no es el tipo de posición que le guste defenderse ni quedar tan a gusto. Bueno, vamos a ir ahora con la siguiente partida. Y es la partida de Caruana, en el tablero 1, el Sócar contra... Bueno, era el objetivo Risarcimiento, que es el equipo de Caruana, y Nakamura y compañía, contra el Sócar, el de Azerbaiyán, donde jugaba Mameyarov de 1 y Topalov de 2. Bueno, fue esta variante, bueno, de Medioslava con Fianchetto, variante es Chetler creo que es, ¿no?, que la juega mucho Kamsky, le gusta mucho este tipo de Fianchetto, con C6. Y aquí, tras alfil G7, C por D5. ¿no? La jugada más utilizada son alfil D3, alfil E2 o dama B3. Esta variante, una línea que se juega bastante, con jaque en B5. Aquí hay alfil D3 y H3 como alternativas. Y aquí hay una línea pues parece bastante interesante para el negro, que es la jugada caballo C6. ¿no? Por ejemplo, caballo BD7, compatriota del fallecido Gashimov, compatriota de Mameyarov, lo había jugado era Morozevich Gashimov en Reggio Emilia 2010, había jugado con caballo BD7, y también es normal la jugada alfil D7, por ejemplo Cheishvili, Gadgunashvili, jugadores georgianos en el año 2011, una partida también que acabó en tablas, pero este caballo C6 es bastante interesante, de hecho la jugada del blanco es caballo E5 y ahora enroque. Aquí se conocían partidas, pues sobre todo se había jugado alfil D7, dama C6, dama D6, dama C7, jugadas para defender el peón, donde en teoría pues todas ellas son muy correctas también, ¿no? Pero esta es una idea muy interesante, apenas había 4 o 5 partidas, lo que hay que destacar es que una de ellas de este año era de Rayabov, compañero de equipo y compañero, o sea, y compatriota de su país, del propio Mameyarov, ¿no? Con lo cual seguramente pues habrán preparado y revisado bien esta línea, ¿no? Es una idea muy interesante, sacrificar el peón para abrir líneas. Mameyarov también es un jugador que no le gusta defenderse pasivamente, le gusta tener la iniciativa, jugar activo, y quizás le pareció pues una buena apertura para jugar contra Caruana. Bueno, Caruana, por supuesto, cuando uno está en forma y con confianza y jugando a nivel que está jugando, pues se come el peón, torre B8, aquí enroque. La famosa partida que os decía, Cheishvili y Rayabov en Tromsø 2014, Cheishvili, que ya había jugado esto también, como veis, con blancas habitualmente. Cheishvili jugó alfil B5, perdón, y Rayabov le mandó E5 directamente, ¿no? Había una partida entre jugadores aficionados del año 2010, donde habían jugado caballo E4, pero esta fue la idea de Rayabov, E5, que parece una muy buena jugada, y tras alfil E2, caballo E4, enroque, incluso el negro quedó muy bien, ¿no?, con alfil E6, la partida acabó en tablas, y parece que está de sobra compensado, ¿no? Esta es la idea. También son interesantes F3 y dama 4, pero bueno, Caruana se enrocó. Ahora le jugó aquí alfil A6. Teníamos una partida de dos jugadores chinos, Zhu Weiki contra Li, en el año 2011, donde habían jugado dama D6, que la idea es bastante temática, alfil B5 y E5, ¿no? Y de nuevo el negro había conseguido muy buena compensación, y de hecho incluso acabó ganando esta partida. Mameyarov decide jugar primero alfil A6, jugada natural atacando la torre, tras torre E1, ahora dama D6. Técnicamente esta es la novedad, según encontré en mi base de datos, había una partida con dama C7, que esta jugada parece claramente peor, ¿no?
porque tras caballo por d5 parece que el blanco tiene una clara ventaja. Era una partida entre dos Nguyen, T. Nguyen contra V. Nguyen en Vietnam 2012, los vietnamitas Nguyen, alguno de ellos hizo muy buena olimpiada, no sé si exactamente es alguno de estos dos, pero cuando jugamos contra Vietnam en la última ronda, uno de ellos había hecho norma de Gem y había hecho bastante buen torneo. Uno tiene 2.600 y otro 2.500. Bueno, hay varios en Vietnam con el mismo nombre, juegan bastante bien. En este caso parece que es ventajoso, ¿no? Dama de 6 es una novedad bastante lógica, alfil a4 y ahora torre fc8. Como veis, el objetivo de las negras básicamente parece una especie de, bueno, como si fuera una especie de gambito Volga. Tenemos el caballo va a venir a e4 y tenemos cierta presión, ¿no? Ventaja de espacio, y las piezas blancas, pues digamos que les cuesta un poquito completar el desarrollo, ¿no? Vais a, más o menos, como veis, pues las negras tienen muy buena compensación. Alfil b3, presionando d5 y taponando la columna B, jugada natural, y aquí Mamellarov jugó e5, un poco inspirado en la partida de Rayabov, aunque la posición ahora no es la misma. Esta jugada en realidad entrega un segundo peón. Objetivamente se podía jugar con e6, ¿no? Houdini dice que es mejor y da una muy buena compensación a las negras, quizás después seguir con alfil c4, caballo 4 en un futuro, puede haber varias ideas en el aire. Veremos si se repite esta posición. Y quizás podamos ver en un futuro este e6 o quizás este e5, ¿no? Bueno, aquí las blancas, por supuesto, se comieron el peón, caballo por d5 y ahora caballo e4. Bueno, también se consigue que el alfil de g7 ahora también tenga vida y presione b2, ¿no? Aquí f3, jugada natural, caballo c5, alfil c2... Y aquí alfil de 3. Esta jugada tengo mis dudas, ¿no? Porque parece que entrega la pareja de alfiles y aunque las negras acabarán recuperando un peón, pero tienen dos de menos, ¿no? Parece un poquito mejor alfil c4 y si e4 quizás dama e6, ¿no? Y mantener más piezas y un poquito más de presión. Tras alfil de 3, tomón de 3, el blanco, el negro tomón de 5 y alfil f1, dama e6 y de nuevo aquí e4. Caruana se desentiende del peón de b2. Evidentemente alguno tiene que dar, y lo que trata con e4 pues es un poco también de dar salida a sus piezas y de aliviar un poco la presión de las negras, ¿no? Tomó el peón, quizás se podía seguir presionando con torre d8, dama d2, torre bc8. Esta partida da para análisis bastante extensos, con lo cual, bueno, llevarían días y supongo que esto se analizará y se trabajará muy bien, porque ya digo, la posición es bastante compleja y bastante interesante. En este caso, pues bueno, Mamellarov recupera un peón y en teoría pues tiene las piezas activas, un caballo, el alfil aquí está un poco pasivo y se tiene una buena posición. Además ataca el peón de a2, hay que defenderlo con torre 2, dama b6. Quizás torre por e2, dama por e2 y caballo a4, manteniendo la presión, la idea de caballo c3, podemos haber jaques en b6 en un futuro. Quizás aquí yo creo que está bastante compensado el peón de menos, dama b6, torre por, dama por, torre c1, aprovechando para sacar las piezas, dama b6, vemos que aquí, por ejemplo, dama por a2 perdería por torre c5, y si torre por tenemos jaque y nos llevamos la torre. Dama d4, de repente las piezas blancas parece que son un poquito más activas, ¿no? h4, h5, dama e3, rey h7, torre b1, dama c7, alfil b5, torre b6 y alfil c4. Como veis, entre esta posición y esta, creo que hay bastante diferencia, ¿no? Aquí las negras están con bastante más presión y aquí las blancas creo que ahora han conseguido sacar todas sus piezas, tienen ya un alfil más activo y bueno, aquí ya mantienen su peón de más, ¿no? Torre b2, e5, caballo e6, alfil b3, rey g7, torre 1, se repitieron aquí un par de jugadas, torre en 6 y ahora ya parece que las blancas van tomando la iniciativa. Aquí Mamellarov decidió meterse en el final, por supuesto Caruana cambió. Aquí es interesante, era interesante aquí, bueno, la jugada quizás también intentar a 5, a 4, a 3, pero bueno, torre de 2 y Caruana se metió en el final. Aquí torre por d6, quizás si torre c2, torre d4, no sé si es mejor mantener la torre en séptima activa. Aquí cuando llegamos a este final, en este momento,
es más o menos forzados, ¿no? D7, rey F6, y justo en esta posición estaban analizando Anán y Vallejo. Se le preguntó antes de cuando marchaban, que habían determinado un poco antes, se le preguntó sobre este final, ¿no? Y... No, perdón, era Aronian y Ponomariov. Y le preguntaron su opinión sobre este final y le parecía que... Aronian dijo que, bueno, la impresión que le daba es que este final estaba ganado, ¿no? para el blanco, porque veía el plan aquí de presionar en el flanco de rey con G4, si el rey se iba a comer el peón, mientras que lo defendías, si peón por, H por, G, F por, crear un peón pasado en H, y si no, cambiar el blanco y acercar el rey. Creía que este final estaba ganado, objetivamente es clara ventaja blanca, pero también es un final difícil y en la práctica parece que Mamellarov lo jugó bien y tuvo chances de salvarse. Vamos a ver cómo siguió: alfil A6, caballo D8, rey F2, traemos el rey al centro, nos atacan el peón, lo defendemos, y ahora caballo B7. G4, el plan que había comentado, aquí caballo D6, jugada interesante, y aquí alfil A4, quizás es un poco mejor alfil C6, para evitarle que el caballo tenga la casilla E4, como pasó en la partida, y tiene que hacer esta maniobra, y ahora H5, y aquí las blancas quizás mantengan pues ventaja, el alfil es superior al caballo, aunque han recuperado el peón, vamos a conseguir un peón pasado, y este final pudiera tener el blanco algunas chances más de ganarlo que el que pudo se dar en la partida, ¿no? Aquí jugó alfil A4, entonces ahora viene peón por, damos jaque, ahora no podemos ir a G3, podemos ir a E3 y caballo F6. Aquí es muy importante que la jugada rey F4, bueno, la partida se jugó alfil D1, ¿no? Alfil D1 se podría probar. El final, tras rey F4, caballo por, no vale alfil por y este final de peones simplemente por esta jugada, ¿no? G5 y, por ejemplo, imaginaros A5, A4, y cuando se nos quede sin tiempo hay la jugada F6, que es muy buena, y si G por F6, simplemente rey F7, y las negras consiguen las tablas, ¿no? Y no comer tampoco cambia nuestra situación, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, nuevo rey E4, simplemente pues podemos cambiar y rey E6. Y cuidado incluso que el blanco no acabe quedando peor, ¿no? Objetivamente son tablas, ¿no? Entonces, bueno, el fil de 1, Mamellarov recupera su peón, con lo cual, bueno, en principio está bien, rey D4, y aquí quizás empieza el primer error grave de Mamellarov, ¿no? Que fue rey D6. Parece que F5 directo debía de garantizar las tablas. Vemos que si G por F, rey alfil C2, rey F6, rey D5, caballo E5, A4, por ejemplo, ya caballo G6, ¿no? Ya tenemos, si H5, tenemos ya caballo F4 y caballo por peón, con lo cual vamos a garantizarnos ya el empate, ¿no? Incluso G5 puede ser un poco mejor, simplemente ahora rey D6, ¿no? Y bueno, a H5 pues tomamos y tenemos una jugada, por ejemplo, como caballo C5, caballo F8, y parece que si G6 vamos a tener caballo E6, y rey C4, rey E5, y cuidado ahora, pues también tenemos el caballo controlando y el rey también apoyando el peón F, ¿no? Esto parece que es igualdad. Entonces, el primer fallo pudo ser rey D6, claramente. Y parece ser que el fallo decisivo, ahora aquí, creo que tampoco Caruana hizo la mejor, es decir, ahora tenía que haber hecho H5, de nuevo teniendo clara ventaja. Jugó A4, que es una jugada más débil, y esta jugada que hizo Mamellarov, A5, esta es totalmente perdedora. El peón había que dejarlo en A7 para que el rey tardara mucho más tiempo en ir a capturarlo. Además, jugar con una cosa que es muy interesante y que vamos a ver en la partida, que era, la jugada correcta, por supuesto, aquí era F5. La idea es que tras G por F, H5, por ejemplo, ahora acercamos nuestro rey E6, ¿no? A5, rey F6, y ahora cuando nos hacen rey D5 para venir tenemos esta gran jugada, caballo B6. ¿En qué nos basamos con esta defensa? En que este peón de torre, como veis, es de casillas blancas, corona en casilla negra, y el alfil es de casillas blancas, con lo cual el rey, si llega a la esquina, hace tablas teóricas. Entonces esta posición, rey C5, da igual rey C5 o tomar, nos da lo mismo, F4, rey B5, vemos que, por ejemplo, comer este final, simplemente con llevar al rey a la esquina, sabemos que es insuficiente para ganar. F3, y si nos comes tablas, y si no H7, F2, ¿no? Entonces, por eso había que dejar el peón en A7, era muy importante. Entonces esta idea,
automáticamente garantizaba las tablas, ¿no? F4, incluso rey B5, para venir a comernos el peón con el rey, simplemente rey G5, y cuando las blancas jueguen rey A6, toma, caballo C4, y a la jugada siguiente, caballo por A5, con lo cual, pues no es fácil para las blancas, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, aquí, ¿no? Si queremos hacer alfil E2, para evitar que tengamos caballo C4, tampoco es nada, podemos seguir jugando rey aquí, y cuando nos jueguen rey aquí, tenemos F3 como jugada intermedia. Si alfil por F3, caballo C4, y si alfil F1, podemos jugar simplemente pues caballo C8, ¿no? Y a rey B7, pues quizás caballo E7 aquí. Ahora no se puede tomar por doblete, ¿no? Y si A6, pues caballo D5. Y a rey por peón, de nuevo, caballo B4 y caballo por A6 a la siguiente. Era un poco más complicado, pero creo que la defensa negra era bastante factible. Que es muy interesante este final de observarlo y aprenderlo, ¿no? Entonces A5 es perdedor porque ahora queda el peón muy débil y aparte del peón pasado, ¿no? Aquí rey C4 amenaza con venir a comérselo imparable y F5. Vemos que si rey C6, H5, automáticamente ahora este final está ganado porque el peón es muy fuerte y el alfil aquí es superior al caballo en los dos flancos. Y tras F5 simplemente come H5 y contra rey E7 rey B5, el final está ganado, cae el peón de A, avanzó, esta jugada muy buena, caballo 5, rey por peón, y aquí, bueno, tras F3, rey B6, un poco mejor era rey B5, pero bueno, permite unos jaques, aunque realmente no ayudan a mucho. Tras caballo C2, rey B4. Caballo F3, rey C3, como veis el rey blanco vuelve, y aquí decidió abandonar porque ahora ya no hay jugada, ¿no? El peón va imparable hacia dama, y si, por ejemplo, caballo E4, pues una jugada como simplemente rey B4 debe ser suficiente para ganar, ¿no? Como veis que caballo aquí A6 y no damos llegado con los peones, ¿no? Y si queremos jugar por allí, por esa variante, pues simplemente a lo mejor H7, rey G7, A6, y si caballo C8, pues simplemente rey B5. Y ahora nuestro final va a ser lo suficientemente fácil de ganar. Como veis, si caballo A7, simplemente rey A7 y el caballo queda totalmente sin casillas, ¿no? A las que poder ir. Y además, si va a B5, el alfil se lo puede comer y sigue controlando la casilla de coronación. Bueno, pues esto ha sido la victoria de Caruana. Nos queda un vídeo un pelín más largo de lo habitual, pero bueno, creo que eran las dos partidas del Magistral y esta partida de Caruana creo que era digna de ver, con muy buena técnica, Fabiano, y realmente pues es una partida interesante. Creo que Maveyarov también jugó pues una partida pues valiente, interesante la apertura, entregando esos dos peones, y creo que tuvo cerca las tablas, pero en el final pues se acabó equivocando. Era un final quizás un pelín difícil, ¿no? Porque bueno, había sutilezas, el alfil siempre era un poco superior al caballo, pero creo que aprovechándose en ese tema del peón de torre que coronaba el alfil en casilla distinta, pudo hacer las tablas con F5. Bueno, pues esto ha sido todo por esta ronda. Como siempre se despide el maestro FIDE, Óscar de Prado, para PokerYajedrez.com.